Mucha gente en época de COVID, en pleno 2020 y 2021, descubrió por primera vez las criptomonedas, las acciones, los ETFs y todo el mundo relacionado con la bolsa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de nuevo. Si eres un nuevo usuario, te recuerdo también que te puedes suscribir, déjame un like y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Dicho esto, te lo agradezco de antemano. Bien, pues vamos con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a tratar de cómo registrarse, cómo ingresar dinero, cómo retirar dinero, cómo utilizar la plataforma eToro, todo lo que tenga que ver con eToro. eToro es una plataforma para hacer inversiones en criptomonedas, en acciones, ETFs y materias primas y muchas otras cosas más que ahora vamos a ver. Antes de nada, me gustaría recordarte que si no tienes cuenta, te dejo por aquí abajo el enlace de registro para este broker eToro, te dejo por aquí abajo, que es muy intuitivo y es muy fácil de utilizar, sobre todo si estás empezando en este mundo. También accederás al poder adquisitivo de $100.000 en el modo virtual, que ahora te enseñaré también cómo ponerlo, en el que podrás practicar libremente con tu dinero ficticio, recuerda esto que es ficticio, y podrás practicar tus operaciones, movimientos y demás, ¿vale? Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a la pantalla del ordenador para enseñarte al 100% todo sobre este broker. Vamos allá. Vale, pues este es mi portafolio. Hace mucho tiempo que no lo toco. La verdad es que como tengo el real, yo aquí ya no opero prácticamente nada. Pero por ejemplo podéis ver también esta acción de aquí, la arriba del todo, es la acción de Hertz, que es una empresa que se dedica al alquiler de coches y furgonetas. Bueno, yo invertí hace tiempo en ella. La apertura la tenemos en 1.66 y la empresa, bueno, la acción, mejor dicho, está actualmente casi los $20 por acción. Incluso había subido más, había subido a casi los 50, 40 y pico dólares por acción. Vale, pues vamos a ver primero cómo es la plataforma. Aquí vemos el inicio, te pone bienvenido de nuevo y te pone un resumen de tu saldo con las ganancias y pérdidas. Bueno, aquí te pone motores de mercado, post en los que tú hayas comentado, que ahora luego lo veremos también. En seguimiento te pone las empresas que tú has añadido. Aquí también puedes filtrar, puedes crearte varias listas de seguimiento. Pues yo tengo una para largo plazo, una especulativa y otra que se llama pues mía, Brau, ¿vale? Y bueno, tú vas seleccionando y filtrando en función de cada una de ellas, pues te la vas organizando como tú veas. Luego tenemos el portafolio, que es el portafolio, es donde se almacenan las acciones que tienes en cartera, las acciones que tienes compradas. Y nada, aquí veríamos pues las acciones que tenemos en conjunto, ¿vale? Yo tengo desde Hertz, bueno, aquí hay muchas, ¿vale? Y no quiero perder mucho más tiempo. También podríamos ver la apertura, también la fecha en la que la compremos, dándole clic aquí, vemos la fecha, la apertura y la fecha aquí abajo. También podemos establecer stop loss y demás, que eso luego lo veremos, ¿vale? Aquí en descubrir podemos filtrar por acciones, criptomonedas, índices, ETFs, materias primas y divisas. Acciones, pues le damos acciones, la primera de todas. Le damos acciones y nos filtra por acciones. Motores diarios. En motores diarios son las acciones que más están ganando y que más están perdiendo también, ¿eh? Sí que es cierto que hay algunas que no las ponen, no sé cómo lo clasificarán ellos, pero hay algunas que por ejemplo suben un 50, 60% y no la meten aquí, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? En qué se basan para hacer esta tabla. Bueno, pues si os fijáis aquí en motores alcistas tenemos Ride con la primera que está subiendo casi un 25%. Luego en la bajista tenemos a Co.pa que está bajando casi un 15%. Y bueno, aquí si vamos a ver todo, podemos verlas al detalle, ¿vale? Vale, aquí te pone explorar por temáticas, dentro del apartado de acciones te pone explorar por temáticas. Y nada, también podemos poner mercado, Nasdaq y demás, filtrar por mercado, software, servicios financieros y demás. Por software te filtran las empresas de software y pues según lo que queramos buscar tenemos que darle a uno o a otro. Si seguimos bajando nos ponen acciones que marcan tendencia, selecciones populares y te filtra también pues por lo más popular y luego centrados en acciones. Estos son gente que tú puedes copiar su portafolio, ¿vale? Que también luego lo veremos más al detalle. Vale, pues esto es el apartado de acciones. Ahora vamos a pasar al apartado de criptomonedas. Es prácticamente igual que el de acciones, pero con criptomonedas. Explorar criptomonedas, monedas para criptomonedas y demás. Por capitalización de mercado. Aquí te pone las más tochas, desde las más tochas a las más flojitas, ¿vale? Pues obviamente la primera es Bitcoin, luego Ethereum, luego BCH, XRP y das, así de la mayor a menor, ¿vale? Criptomonedas que marcan tendencia y lo mismo que hemos visto antes, motores diarios, las criptomonedas que más están subiendo y las criptomonedas que peor lo están haciendo. Vemos aquí la primera de ellas que lo está haciendo mejor es Mana, subiendo un 16% actualmente. Y bueno, si vamos a ver todo, veríamos todas las criptomonedas
como hemos visto antes con las acciones. Luego, centrados en las criptomonedas, nos salen las personas que están haciendo un portafolio en criptomonedas. No sé en qué se basará enseñar de una persona o en otra, pero bueno, no es una cosa que haya que averiguar con especial atención, ¿vale? Luego, en portafolios de criptomonedas también te filtra más portafolios de criptomonedas. Ahora vamos para atrás y le damos a índices. Índices, tenemos también un listado con todos los índices y poco más. La verdad es que aquí hay poco que rascar. Bueno, nos filtra todos los índices. Si queremos ver alguno más a profundidad, por ejemplo el Nasdaq, que hoy está subiendo, la verdad es que muy bien, lo está haciendo muy bien el Nasdaq hoy, está subiendo casi un 3%, la verdad es que está muy pero muy bien. Bueno, aquí podemos ver la gráfica, estadísticas y más, que esto lo veremos también más adelante. Pasamos a ETFs y nos sale igual que en el apartado de los índices, nos sale un listado con todos los ETFs que hay. Que ETFs hay bastantes, no quiero perder más tiempo porque esto es sencillo. Después de ETFs venimos a materias primas, un listado con materias primas si queremos invertir en oro. Bueno, realmente las primeras posiciones se las lleva lo más famoso, por ejemplo vemos el oro, luego vemos el petróleo, plata, gas y demás, ¿vale? El paladio y aluminio, también tenemos el cacao. Luego tenemos el azúcar, aluminio, algodón y demás, ¿vale? Ahora vamos a las divisas. Divisas, que esto es Forex, ¿vale? Forex es trading con divisas. Vale, pues aquí tenemos el euro dólar, también el famoso, el JPI, ¿vale? Y esto es básicamente lo mismo, que es un listado con todas las divisas que hay, que la verdad es que hay bastantes. Vale, ya hemos visto esto de aquí. Ahora vamos a pasar, estamos en el apartado de descubrir. Recuerda que estamos aquí en descubrir. Si queremos depositar fondos tendremos que venir aquí. La verdad es que lo pone bastante grande, depositar fondos. Yo estoy en el apartado virtual, ¿ves? Y nos sale, por ejemplo, si queremos hacer una aportación con PayPal, yo selecciono PayPal, selecciono el importe a ingresar y luego la divisa, ¿vale? Si seleccionamos PayPal, luego nos redirige a nuestra cuenta de PayPal y simplemente así. Pero vemos que tiene muchas opciones de pago: tarjeta de crédito, PayPal, banca en línea, Rapid Transfer, Neteller, transferencia bancaria como toda la vida, cuentas Sofort y Skrill, ¿vale? Seguramente alguna vez tengamos más de una, pero bueno, lo hacemos con la que sea más cómoda. La verdad es que PayPal es muy cómoda, yo lo tengo con PayPal porque es muy cómodo. Los ingresos en PayPal se hacen al instante. Una vez realices la transacción, refrescas tu página y enseguida lo verás reflejado ahí el importe, ¿vale? Y para retirar fondos le damos aquí este apartado de aquí, nos pondrá el importe a retirar. La verdad es que es muy fácil, le damos aquí a retirar fondos y seleccionamos lo que queremos retirar, el porte total de lo que queramos retirar. Vale, pues ahora voy a hacer la simulación de una compra. Voy a hacer como si quiero comprar alguna acción, luego veremos también con las criptomonedas. Voy a venir simplemente acción y criptomoneda, que suele ser lo más habitual. Vale, pues por ejemplo vengo aquí y me filtro, pues no sé, me apetece una acción que esté en tecnología, ¿vale? Voy a darle a tecnología y pues no sé, quiero comprar la acción de Apple, que la conoceréis todos. Ahora quiero enseñaros cómo funciona pues todo esto de aquí, todos estos parámetros, sobre todo haciendo bastante hincapié en la gráfica. Vale, noticias, tenemos las noticias que se van reflejando. Aquí la gente va posteando tipo red social. Es muy buena este broker porque la gente va opinando y va aportando información muy valiosa en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, si venimos aquí y vemos este post, seguimos bajando, este hombre y otro, sí que es verdad que hay muchas personas que hacen publicidad. ¿Ves? Este de aquí, voy a traducir, esto es la parte buena, que le dais a traducir y os lo traduce a vuestro idioma actual. Apple acaba de anunciar el trimestre más rentable que cualquier compañía haya anunciado jamás. Y bueno, aquí te ponen unos datos bastante importantes. Esto es lo que tenéis que encontrar, datos importantes, porque hay gente que busca publicidad y se dedica a hacer publicidad y ya está. Pero bueno, si queréis enteraros de cosas que hayan pasado, aún no hay noticias públicas, entráis por aquí en la acción y seguro que os saldrá bastante información. Ahora luego pasamos a estadísticas, que bueno, esto es los datos financieros de la empresa. Y bueno, luego en la gráfica sí que quiero perderme un poco más de tiempo para explicar un poco mejor. Aquí le dais y se hace más grande. Bueno, y aquí he puesto una serie de parámetros, de indicadores y demás. Tengo el RSI, el estocástico, el MAC y también tengo unas líneas móviles por aquí, ¿vale? Mira, pues vamos a empezar mirando las velas, que es lo más importante. Seleccionando aquí, selecciono el tipo de vela, ¿ves? Yo lo tengo puesto en vela. Luego puedo poner vela hueca. Me gusta bastante más la vela con sus mechas, para ver sobre todo las mechas, que es muy importante. Luego también lo tenemos por barras, que queda así de cejo, y también lineales, que es más fea aún, y montaña. Yo prefiero la vela porque es lo que más información aparentemente da. Vale, pues luego tenemos aquí la temporalidad. Voy a poner por ejemplo en semanal. Contra más temporalidad, menos velas habrá, porque una vela equivale a una semana. Luego por ejemplo lo pongo en temporalidad diaria. Una vela ahora mismo equivale
a un día, y yo lo suelo ver en temporalidades de una semana, un día y a lo mejor también 4 horas, que la tenemos también por aquí, ¿ves? 4 horas, y cada vela equivale a 4 horas. No quiero explicar ahora lo que significa ni el RSI, ni el estocástico, ni MAC, porque esto ya es más análisis técnico y aprender desde cero, pero bueno, también lo tengo que hacer en algún otro vídeo más adelante. Muy bien, pues si damos aquí arriba también tendríamos para poder comprar o vender directamente desde este botón. Bueno, aquí también tenemos las herramientas. Las herramientas, por ejemplo, si queremos en una línea de tendencia, pues marcamos aquí un punto y luego otro punto, ¿ves? Y ahí marcamos una línea. Con borrar hacemos clic derecho y se borra. ¿Qué tenemos por aquí más? Extensión Fibonacci, que esto es una herramienta de análisis técnico, horizontal, para hacer horizontales. También tenemos vertical, para hacer verticales. También te puedo hacer un eclipse. A mí yo esto nunca lo he usado, la verdad. Y aquí hay mucho, pero que muchos parámetros para configurar. Temática de color oscuro, temática de color blanco. Y bueno, si te gusta más oscuro, pues lo pones así. Si te gusta más claro, pues lo pones en claro. A mí me gusta claro, pero bueno. Y luego también tenemos la escala de la gráfica, normal o logarítmico. Yo pongo normal. Vale, pues eso es prácticamente las herramientas de aquí. A nivel bastante rápido. Sé que lo he hecho bastante rápido, pero bueno. Y ahora vamos a ver cómo comprar la acción si queremos comprarla. Para comprar una acción, esto es simplemente un ejemplo, no es una recomendación de compra. Ya sabéis que el que tiene que decidir si comprar una acción o no sois vosotros, así que es simplemente un ejemplo, ¿vale? Le damos aquí arriba a la derecha a invertir. Aquí podemos vender o comprar, ¿vale? Vamos a simular una compra, luego simularemos también una venta si queremos entrar en corto. Y vale, pues si queremos elegir, bueno, yo voy a poner 17.000 y pico dólares, que es lo que hay aquí, ¿vale? Apalancamiento es porque está en modo ficticio, pero en modo real yo no aconsejo tocar esto de aquí. El poder de apalancamiento, digamos que es como aquí por 1 es normal, ¿vale? Lo estás comprando sin apalancamiento. En por 2 estaríamos comprando en vez de 17.000 euros, bueno, tú estarías invirtiendo 17.000 euros, pero te lo multiplica por 2. Y en por 5 te multiplica este precio de aquí arriba por 5. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las comisiones. Aquí abajo nos dice las comisiones, ¿vale? Si os fijáis aquí, tarifa nocturna, tal y tal. Por 2, un poquito menos. Contra más apalancamiento, más comisión. Y llega un momento que al final nos estrujen y nos sangran vivo. Por eso el apalancamiento no es nada recomendado, ni mucho menos si estás empezando, ¿vale? Vale, pues compramos sin apalancamiento. Si queremos poner stop, digamos como un seguro, si el precio llega tanto que la operación se cierra sola. Stop loss es un stop de pérdidas en muchos casos, ¿vale? Si queremos poner stop loss, aquí tenemos el precio de la acción o el importe que queremos. Si vamos, bueno, si ponemos un stop loss de eso, aquí en stop loss pondríamos el precio de la acción, o si damos importe también podríamos poner el importe. Luego en Take a Profit igual, son puntos para recoger beneficios. Si queremos poner el importe, ponemos el importe, y si queremos poner la tasa, ponemos la tasa, ¿vale? Ejecutar orden, y aquí se ejecuta la orden, ¿vale? Ahora vamos a ver lo mismo para entrarle en corto. Entrarle en corto significa que el precio de la acción, vamos a decir vender, porque va a bajar, ¿vale? Pues lo mismo, compramos 17.000, es lo mismo, en vez de comprar, pues vender. Aquí también podéis configurar los parámetros de stop loss y de take a profit. Le damos aquí a ejecutar operación y se nos ejecuta. Ahora también quiero enseñaros que en vez de invertir también podemos ordenar. Es decir, si el precio de la acción esto lo hace la máquina automáticamente sola. Por ejemplo, si en vez de a 173 no queremos comprar porque vemos que es un poco alto y queremos comprar en zonas más bajas, pues establecemos una orden de compra o de venta, también podemos hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer una de compra. Cuando el precio de acción llegue a 173, bueno, vamos a poner 173 dólares exactamente, por ejemplo, como es un ejemplo, vamos a poner 173. Cuando el precio de la acción llega a este punto, que se me abra con una compra con este importe, ¿vale? Y simplemente le haríamos a establecer orden y se establecería la orden. La orden, cuando la terminamos de establecer en portafolio, aquí no se ve reflejada. Tenemos que venirnos aquí arriba a la izquierda y en historial, aquí en el símbolo de las flechas, son las órdenes pendientes, y aquí nos sale la orden que acabamos de realizar. Y también podemos ver la operación que hemos abierto, una compra para Apple y una venta para Apple. Bueno, ahí está, y ahí está en el portafolio. Si queremos verla, pues ahí está en el portafolio con las demás acciones. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero comprando una criptomoneda. Vamos a comprar pues la más famosa, Bitcoin, que ha bajado bastante este último tiempo. Bueno, ahora está subiendo
la verdad. Esto es el gráfico de Bitcoin y le damos aquí a invertir o también le podemos dar desde fuera. Y esto es lo mismo que las acciones, vamos a incluso hacer una orden también, vamos a invertir o si queremos entrar en corto, voy a hacer una compra porque nada, esto es lo mismo que antes, 17.200, compramos esto de aquí sin apalancamiento. Si queremos poner stop loss lo ponemos, pero bueno, le doy aquí a ejecutar operación y pam, se me abre la orden. Venimos aquí y bueno, yo como ya tenía más Bitcoin, en este caso tengo que buscarlo por aquí. Si te fijas, esta es la última. Esta es la última en cuanto a la fecha, se nota enseguida. Y bueno, porque todas están verdes y esta está en rojo, ¿vale? Pero bueno, aquí abajo podéis ver la apertura y la fecha de la apertura. Bueno, y eso es todo prácticamente lo más importante que hay en esta plataforma. También recuerda suscribirte, déjame un gran like y activa las notificaciones para no perderte nada del canal. Déjame en la cajita de los comentarios si tienes algún tipo de duda, que te contestaré enseguida. También quiero subir más vídeos acerca de esta plataforma, de cómo utilizar las gráficas, cómo utilizar algún tipo de gráfica en concreto, el estocástico, el RSI, el MAC y demás, ¿vale? Recuerda también abrirte una cuenta si no la tienes, sobre todo te vendría muy bien si eres un nuevo usuario para practicar con el dinero ficticio que te dan en la plataforma y te vendría muy bien sobre todo porque cogerías más práctica y practicarías sin miedo, ¿vale? Sin perder nada de tu dinero. Vale, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Espera, ¿te está gustando el vídeo? Por favor, suscríbete.